jornaleros sin contrato de ningún tipo, ustedes los honorarios eternos, ustedes, la inmensa mayoría que sigue comprando grupos, hinchando más a los peces gordos, ustedes los pionetas, nanas con y sin delantales, guachucheros y guachacas, ustedes que no insisten en la encuesta, ustedes que son lumpen proletariado y no pueblo insurgente para los pseudos revolucionarios de libros y cátedras. A ustedes les digo, vénganse para acá, atáquense para este lado, porque aquí van a achacar que de verdad somos la inmensa mayoría, que somos los más y los mejores, y van a descubrir organizándose que el futuro nos pertenece, si es que luchamos, porque nadie hará por nosotros lo que solo nosotros podemos hacer, convertirnos en poder, luchar y vencer. Me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formulárica, pa' mí sedéntrico yo comentárica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambrica los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licán hicieron fáltica las refalósicas revoluciónicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del desconténtico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una preguntica de unos graciosicos. Y más no cántico porque no quérico tengo flojérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico. A desalambrar, para ensanchar los caminos de la liberación de nuestra América. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Buenas noches, estamos otra vez acá en nuestro programa de los miércoles del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza en A Desalambrar. Y otra vez, otra noche, estamos acá en esta mesa militante, escuchando la poesía Escurre Po de Guillermo Rodríguez Morales en la voz de Leo Bizaguirre y escuchando también la linda canción La Mazúrquica de Violeta Parra. Hoy, como buenos latinoamericanos, empezamos por Chile. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, Po. También en nuestra mesa está Alfredo Bersi. ¿Cómo andás, Alfredo? Bien, decís? Contento de estar otra vez en el programa y, como siempre, deseando que va a salir bien. Bien, tenemos un programa potente hoy. También entre nosotros está Horacio Mayorga. ¿Cómo andás, Horacio? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, feliz también de estar con una mesa tan linda y que hoy nos toca un tema desafiante. Así que bueno, feliz de poder participar de esta temática de hoy día. Y también está Germán Leyens en esta mesa que vamos a debatir. ¿Cómo andás, Germán? Hola, muy bien. Ay, me da vergüenza hablar después del Horacio.
Ah, ¿viste? Es Claro, de voz profunda. Con esa voz. La voz radial. Claro, es que él vive en la valle, entonces tiene voz profunda. La voz del Una voz muy originaria. Muy bien, y esperando a ver si podemos desalambrar algo. Y también nos acompañan en los controles Ale Roy, Sole Roy, Nico, nuestro operador, y Ricardo Croce ahí atrás del vidrio nos acompañan. Y bueno, recordamos a los otros miembros del comité que hacen posible también este programa. ¿Cuáles son los otros miembros del comité? Todos los demás. Todos los demás. Los que no han sido nombrados, digamos, los que no han sido nombrados, ellos son. No, Anita Croce, Nadia Marino, Mónica Marina. En la sala de control. Alicia Requia, que también nos ayuda. Leo Bizaguirre, y bueno. Y saludamos también a Néstor Rollaves y Lita Centeno, que seguramente nos están escuchando. Vamos entonces a nuestro resumen informativo latinoamericano, hecho por los compañeros Nelson y Leo. Lo escuchamos. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Cuba. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró hoy que el bloqueo de Estados Unidos es el principal obstáculo para el desarrollo económico de la isla. Añadió que la medida de Washington califica como un acto de genocidio y es violatorio de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. La comunidad internacional confirmó en 27 ocasiones, desde 1997 hasta 2018, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, su rechazo a dicha política, cuyos perjuicios a la isla ascienden a más de 933.000 millones de dólares. No obstante, el gobierno estadounidense hace caso omiso al reclamo mundial por el cese del bloqueo y, por el contrario, recrudece el cerco con nuevas medidas y más mecanismos de persecución de las finanzas y negociaciones de la nación caribeña en el exterior. De acuerdo con las autoridades de La Habana, la aplicación de Helms-Burton es un ataque a la soberanía de Cuba y otros estados, y su artículo 3 está dirigido a privar a la mayor de las Antillas de inversiones extranjeras, amenazando a los socios actuales y potenciales. También opinan que demuestran la capacidad de Washington de causar daño, pero evidencia, a su vez, el fracaso en su empeño en doblegar la voluntad de los cubanos en defender su soberanía. México. Con las consignas de "yo sí te creo", "exigir justicia no es provocación" y "no me cuidan, me violan", miles de mujeres salieron a las calles en varios puntos del país para exigir justicia por los feminicidios que se quedan en la impunidad y los recientes casos de abuso sexual presuntamente cometidos por policías capitalinos. Por otra parte, el Ejército Zapatista anunció la creación de nuevos municipios autónomos rebeldes. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional publicó un comunicado en el que informa sobre la creación de 11 nuevos municipios rebeldes en distintas localidades del estado de Chiapas. Después de años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, a pesar de las campañas de mentiras, a pesar de las difamaciones, a pesar de los patrullajes militares, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las campañas contra insurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del olvido y el desprecio, hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes, finaliza el comunicado.
Colombia. Los líderes sociales siguen hoy siendo blanco de la violencia en Colombia, donde en las últimas horas fue hallado el cadáver del campesino Luis Eduardo Caldera, aspirante al Consejo de San Jacinto del Cauca Norte. Caldera fue reportado como desaparecido desde el pasado 15 de agosto. Posteriormente se encontró su cuerpo sin vida, flotando y con las manos atadas en la orilla del río Cauca, acorde con la información divulgada. Las autoridades investigan lo sucedido, teniendo en cuenta, además, que se trata del segundo candidato al consejo de esa región que es asesinado cuando restan pocos meses para las elecciones regionales del 27 de octubre próximo. Al respecto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, señaló que desde que se suscribió en noviembre de 2016 el acuerdo de paz entre el Estado y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, han sido ultimados más de 600 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Brasil. La defensa de Luis Ignacio Lula da Silva denunció que nuevos mensajes divulgados refuerzan hoy que el expresidente es víctima de una conspiración de agentes públicos para condenarlo, sacarlo de la vida pública y dañar su honor y reputación. En una nota firmada por los abogados Cristiano y Valesca Sanín Martins y publicada en la página del Partido de los Trabajadores, se hace referencia a filtraciones del sitio digital de Intercept y el diario Folha de Sao Paulo. Según la defensa, los mensajes están directamente relacionados con los dos procesos claramente corruptos que se originaron en la 13 Corte Federal de Curitiba, casos Triplex y Sitio, y en el que se impusieron condenas injustas a Lula, una de las cuales se utilizó para privarlo de su libertad mediante la ejecución anticipada de la sentencia incompatible con la Constitución Federal. Por otra parte, más de 100.000 mujeres campesinas e indígenas de Brasil se movilizaron este miércoles pasado en la llamada Marcha de las Margaritas, la mayor movilización de las trabajadoras rurales de América Latina, según Brasil DeFato. Las mujeres protestan contra la desidia sanitaria a la que se encuentran sometidas las áreas naturales del territorio brasileño, así como también por la reivindicación de los derechos de los grupos aborígenes de esa nación sudamericana. La llegada de las ambientalistas a Brasilia, ciudad capital de Brasil, coincidió con la concentración del gremio de estudiantes y profesionales del sector universitario, quienes se agruparon en las inmediaciones de la Cámara Baja en rechazo a las medidas económicas de Bolsonaro y el decreto de importantes recortes presupuestarios para la educación pública de ese país. Paraguay. Una inesperada crisis institucional se desató en Paraguay tras conocerse un polémico y secreto acuerdo con Brasil sobre la represa hidroeléctrica binacional de Itaipú. El escándalo ya les costó la cabeza a varios funcionarios de alto nivel y generó protestas cotidianas que exigen el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez, hasta ahora frenado por el pacto sellado con el otro sector del Partido Colorado que encabeza el expresidente Horacio Cartes. Perú. El colectivo Ni Una Menos salió a las calles este sábado 17 de agosto para reclamar justicia y expresar su rechazo en contra de los más de 100 feminicidios registrados en lo que va del año a nivel nacional. La movilización inició en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, donde los participantes se concentraron desde las 2 p.m. y continuó su recorrido por las calles del Cercado de Lima,
con destino al Palacio de Justicia. Por otra parte, pobladores y organizaciones sociales y productivas del Valle del Río Tambo, región de Arequipa, en el sur de Perú, celebran la decisión de las autoridades de suspender el proyecto minero Tía María y se preparan para defender su rechazo durante la etapa de revisión en los próximos meses. El megaproyecto minero de cobre Tía María, el más grande de Perú, fue frenado por 120 días para abrir una nueva etapa de revisión, aunque los pobladores confían en que tal vez se trate de una suspensión de manera definitiva. Y terminamos de escuchar el resumen informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericano. Y llama la atención, ¿no? 3 países donde la lucha popular la están encabezando las mujeres, ¿no? En México, con esta de las violaciones de mujeres en manos de policías. En Brasil, la marcha de las Margaritas, que se están movilizando con los pueblos originarios. Y en Perú, Ni Una Menos, ¿no? Que también ha encabezado las movilizaciones y bueno, se ha podido parar este megaproyecto minero de Tía María. Las mujeres estamos en Latinoamérica y también muchas veces se dice que los muertos los pone el pueblo, pero los muertos también los ponemos las mujeres, ¿no? En esto triste resistencia al neoliberalismo que vive hoy Latinoamérica. Así es. Quería como dar una vueltita por ahí y también enmarcar esto dentro del tema que nos va a ocupar hoy día, esta noche. La elección paso que tuvimos acá y los efectos que puede haber en el ámbito regional y también un poquitito lo que está pasando en otros lados. Y a través de nuestro informativo nosotros nos podemos dar cuenta de lo que está pasando en otros países hermanos, donde podemos señalar, digamos, algunas constantes que son interesantes a tener en cuenta. Primero, que hay una constante de movilización, es decir, el pueblo, los sectores populares están saliendo de un retroceso, digamos, las movilizaciones que ha habido, ha sido muy profunda el avance, digamos, de los proyectos neoliberales en el continente, y se está notando una creciente movilización muy interesante, que engloba muchas luchas, ¿no? Entre ellas, y una de las más importantes, la lucha por los derechos de la mujer, y comunidades, digamos, disidentes. Y yo creo que esa constante es muy importante tenerla en cuenta, porque se abre un campo muy interesante para empezar a pensar un horizonte posible de avance de las luchas populares, digamos, para ir saliendo de esta noche neoliberal, digamos, jodida que tenemos, y a la vez interesante en el plano de las disputas y las tensiones que se dan al interior de este avance en la movilización, para ir concretando y armando y construyendo una herramienta política que permita, digamos, avanzar y contrarrestar de alguna manera todo lo que está haciendo el capitalismo, ¿no? Recordemos que estamos en víspera del G7, que está funcionando ya hasta el lunes, y ahí hay una denuncia muy, muy fuerte y muy centrada en los efectos del sistema dominante hoy día, que tiene que ver con el tema del medio, entre otros, ¿no? El medio ambiente, la situación de los bienes comunes, la resistencia, el tema de los derechos humanos, la precariedad, digamos, de las condiciones laborales. O sea, hay una serie de fenómenos a nivel internacional, que nos hacen ver que en general las tendencias de la situación que vivimos nosotros van para mal. Es decir, las tendencias son preocupantes,
son muy preocupantes en casi todos los planos. Incluso se habla de una recesión mundial de la economía a partir de la baja de las perspectivas de crecimiento que han tenido países centrales, el capitalismo central, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Incluso los chinos, digamos, solamente van a crecer al 6%, dicen, ¿no? Cosa que para los chinos es bajo eso. Claro. Entonces, es decir, lo que quiero señalar es que en el marco general de esto que nosotros vamos a encarar en minutos más respecto a América Latina, tiene un contexto, y ese contexto es preocupante. Es preocupante. Todas las tendencias, todos los datos que hay, digamos, son preocupantes en todos los planos. Y esto no es para ponerse apocalíptico, ni tampoco para irse para la casa. Es, digamos, nomás para, debe servir para tomar real dimensión de lo que está pasando y por lo tanto también dimensionar de manera correcta y en lo posible definitiva las cosas que debemos hacer para dejar toda esta situación atrás, digamos. Porque si nosotros miramos para atrás, vamos a ver que tenemos un sistema dominante hegemónico que con pequeñas pausas ha dominado y ha construido todo lo que tenemos, los sentidos, todo. ¿Ya? Bueno, eso está mal, porque estamos llegando a esta situación. Y si miramos para adelante, también es preocupante. Entonces, quería yo señalar, destacar esto, de que en esto que vamos a ver hay un contexto, y ese contexto es jodido, es bravo, y que tiene que ver también con lo que no está pasando acá y con lo que va a pasar también. Sí, a mí me interesa lo que señalaba Alicia sobre el papel que está jugando la mujer en estos tiempos, como uno de los factores más dinámicos en la lucha de los movimientos populares, no desarticulado de la lucha de los movimientos populares, sino como parte integrante, pero está jugando un papel muy dinámico, muy dinamizador de la lucha. Y a medida que va avanzando en la articulación de su lucha específica con la lucha general contra este sistema neoliberal, contra el capitalismo, así como viene pasando en Mendoza cada vez con más profundidad, por lo menos eso es lo que se expresa en los documentos que se leen al final de cada movilización, donde está cada vez más presente la articulación que hay entre su lucha como movimiento específico con las otras luchas que tiene el movimiento popular contra el sistema. Y eso es una señal que preocupa también a los medios de comunicación hegemónicos dominantes. Y es notable que cada vez que hay una movilización de mujeres donde plantean en sus documentos consignas que van más allá de sus reivindicaciones específicas de género, se alarman los periodistas de estos medios hegemónicos y manifiestan que se está politizando el movimiento de mujeres como si no fuera un hecho político en sí mismo, y tratan de desacreditarlo desde ese punto de vista, como que ya están tomando por una vía que no les corresponde a las mujeres. Claro. Entonces, así como en otros momentos el movimiento estudiantil ha sido el que ha jugado un papel dinamizador de las luchas populares, recordemos en los años 80 en varios países de América Latina, me parece que ese rol ahora lo está jugando la mujer, y es muy importante. Por eso es importante también que las compañeras del Comité de Solidaridad y de las otras organizaciones populares que están previendo su participación en el encuentro de mujeres que se realizará próximamente en la ciudad de La Plata, vayan bien preparadas, porque van a tener un rol fundamental en el despliegue de las luchas que se están dando ahora y las que se vienen. Bueno, nos vamos con este grito esperanzador de las mujeres. ¿Nos vamos o no nos vamos? No, ¿Qué estaba haciendo? Quería yo, porque hemos mencionado, digamos, lo que es lo que podríamos llamar una parte de la contradicción. Hemos hablado de
de la lucha de resistencia, los nuevos sujetos revolucionarios, lo que está pasando, etcétera, etcétera. Nos falta la otra parte de la contradicción, que tendría que ver con lo que hacen las clases dominantes acá, en nuestro continente. Sabemos que el imperialismo y sus aliados, digamos, están empecinados y en una ofensiva total contra Venezuela, quieren sacar a Maduro, y eso ya lo sabemos. Y hay otra serie de cosas también que es interesante que están pasando para que sepamos por dónde se andan moviendo. Se están desarrollando en Brasil unos ejercicios militares que están por terminar, donde participan casi todos los países latinoamericanos menos Venezuela. ¿Ya? Hay casi 4.000 efectivos, ejercicios terrestres y navales, ¿ya? Que para el caso de Venezuela, o sea, tanto énfasis en la cuestión naval es porque tendrá algo que ver eso con Venezuela, supongo, si uno mira el mapita, digamos, ¿no? Entonces, hay una articulación que quizás la vivimos décadas atrás, después, al ratito del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Con esto del tiare, cuando se expulsa a Cuba y todo eso, incluso cuando la invasión de Playa Girón en Cuba, bueno, salen de Nicaragua, se entrenaron en República Dominicana, en Guatemala también, en varios países. Pero hace mucho tiempo que no se veían esta escala de ejercicios, donde participan en su gran mayoría todos los gobiernos que en el plano político y diplomático están por voltear a Maduro y al proceso bolivariano. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también, y otra parte interesante a tener en cuenta, es que esta derecha, quizás, a diferencia de otras ocasiones, está generando poder de masas también. O sea, tiene sectores de la sociedad, apoyo de gente que está de acuerdo con y apoya eso. Hace poquito en Chile habían convocado a una marcha anti-inmigrante y la convocaron, invitaron a la gente incluso que llevara sus armas para dar una muestra de cosa que antes se había visto de manera más puntual, pero ahora el discurso es más o menos homogéneo. Todos los gobiernos progresistas o de izquierda eran corruptos, una banda de delincuentes. Ese es un discurso más o menos homogéneo, ¿no? en todo nuestro continente, que son populistas, es decir, también han instalado el sentido ese de que gobernar a favor de las clases populares es ser populista. Solamente ese hecho, no hay una valoración de lo que significa eso para la vida de esas personas, de esos sectores. Y quería señalar estos elementos yo porque hay que tenerlo en cuenta. Venimos hablando de tiempo atrás, esta ofensiva contra Venezuela, y estas cosas las hacen por algún motivo, digamos, ¿ya? Y seguramente no son santos, ¿ya? Y quería mencionarlo porque eso es lo que hace la derecha, además de otras cosas, por supuesto. Usted dice que a mayor organización y resistencia, también mejor se preparan los... Por supuesto. Ahí lo entendí. Ahora ya vamos. Bueno, vamos a una tanda y volvemos en nuestro programa de hoy de ADE Salambar. Voy por la ruta en mi camioneta blanca, está un poco vieja pero todavía arranca, y subo la radio a un volumen intenso. A veces prefiero no escuchar lo que pienso, y un tipo hablando con lenguaje complicado dice que solo queremos estar ocupados para no ver la realidad ni la vida tal cual es, y que hay que terminar con tanta estupidez. Todo demanda nuestra participación, las marcas, las redes o la televisión, pseudoactividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Y yo sigo acelerando.
plata a un banco. Y bueno, quizás un préstamo no viene mal. Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo. Y como estamos durmiendo el alma nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz, puro barniz, todo se consume rápido y sin bis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz. Si en marzo es novedad, es viejo en abril. Y yo sigo acelerando, pero no tengo apuro. Trabajando duro, ganando el dinero y comprar lo que no sé si necesito pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere gritarme: marioneta, son las 7, levántate. Se nos va la tanda y continuamos con el sonido bestial, el cuarteto veloz. ¿Me habla a mí? ¿Este tipo me habla a mí? ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar? Si soy feliz así. Sé que el silencio es a veces violento, pero estoy dudando si no será necesario escuchar un poco más lo que pienso y apagar un rato la radio. En el día de hoy, producción de bienes improductivos, capacitación de diógenes mediáticos, control de obsolescencia planificada. Y seguimos con el juego. Y yo sigo acelerando, pero no tengo apuro. Trabajando duro, ganando el dinero y comprar lo que no sé si necesito pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere gritarme: marioneta, son las 7, levántate. A desalambrar. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Y estamos en nuestro 15º programa A Desalambrar. Y le tenemos preparado un regalito. Uno de los miembros, Ricardo Croce, se tomó el trabajito de juntar todos los últimos audios de nuestro presidente y de sus colaboradores. Entonces lo vamos a escuchar justamente para después, conversar sobre esto, qué está pasando que derrapan tanto últimamente por los medios de comunicación oficiales y no oficiales. La sección tragicómica. Exactamente. Vamos a intentar que sea así. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. La pobreza. Esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. No puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, el dólar de vuelta volvió a subir, con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos, pero también lo he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos. A dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta elección, como decía Miguel, no sucedió. Decirles que el presidente está en control. ¿Por qué razón ingresó a control? Quería combatir las fuerzas del mal y servir a los que son buenos. Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarlos en este momento difícil. Pero antes de comentar las medidas en detalle,
Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina. No le estoy hablando a los pobres. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. Cuando los hebreos salieron a la libertad, muchachos, es cómodo ser esclavo, ¿eh? Sorry por el carajo, pero fui un poquito... Sorry por el carajo, decía. Bueno, vemos los propelios del presidente, de Lilita Carrió, la semana pasada, después de las PASO. Qué llamativo, ¿no? Esta furia que fue en cadena nacional, la violencia. Hablan de la República, los republicanos y hablan de muerte. Los pobres no, a ellos, dijo Lilita, hablo, pero no de los pobres, de los pobres. Es una cosa secundaria. Esos son los republicanos. Los republicanos la cueca. No, hay un grupo. Sí, en realidad creo que no es muy sorpresivo, tal vez el nivel, pero el tipo de declaraciones, las descarriadas de Carrió y la preocupación de Macri por la reacción de los mercados ante su derrota en esta primera muestra electoral, consolidan más que nada cuáles son sus intereses principales. Lo del lunes, inmediatamente posterior a las elecciones, fue todo un golpe de mercado preparado para aterrorizar a la gente y condicionar al que se prevé que va a ser el próximo gobierno, si en las elecciones de octubre se confirma así, porque obliga a establecer un diálogo entre el gobierno y la principal fuerza de oposición para acordar ciertas medidas que tranquilicen a los mercados. No son medidas para favorecer a los sectores populares, sino para tranquilizar a los mercados. Y así se deje subir el dólar y ellos no tengan que seguir desembolsando miles de millones de dólares de las reservas para tranquilizar a esos mercados. Entonces, me parece que más allá de lo que pueda haber de improvisación, como reacción de clase dominante, está todo perfectamente marcado dentro de esa lógica de clase que apunta más que nada a cuidar sus intereses y a establecer condicionantes para un gobierno que venga con una orientación distinta, por más leve que sea esa distinción. Muchas veces, bueno, y hemos escuchado en nuestra familia, nuestros vecinos, de que los tildan de locos, cuando hablan así, de desmesurados, de que están locos. ¿Esto es tan así o realmente hablan desde este posicionamiento de clase dominante? Sabes que a mí me ha llamado la atención que en muchos lugares, cuando se analizaron las palabras de Macri, se hacía mucho hincapié en el perfil psicológico del señor este. Y yo comparto con Germán la idea de que es una cuestión de clase. Es decir, cuando una persona pertenece a una clase, como a la clase a la cual pertenece Mauricio Macri,
que es parte de la burguesía. No conozco muy bien de dónde ha generado la fortuna, pero me parece que está más ligado a los servicios que a la cuestión productiva. Correo claro, argentino, más servicios, ¿no? Es decir, no podríamos decir de que él sea un estanciero, no es de esa parte, claro. Industrial tampoco. Es más de los servicios por ahí, ¿no? Anda. Todo vinculado a las empresas del padre, digamos. Ajá. Y el padre desarrolló algunos proyectos empresariales vinculados a la fabricación de automóviles, a la industria de la construcción, sobre todo de la obra pública. De la obra pública. Fue uno de los fundadores de la patria contratista. Claro. En la época de la dictadura fue cuando más amasó la fortuna el claro. padre de Macri, don Franco Macri. Claro. Que hace poco el mismo Mauricio reconoció que el padre tenía algunos rasgos. Algunos problemitas, digamos. Empezó en la dictadura de cero y terminó con 44 empresas. Así que es una mezcla de empresas, de estos grandes pool de empresas que formó el padre en alianza con otros grandes representantes de la burguesía argentina. Porque en el caso de la cuestión de clase está directamente vinculada a la cuestión del poder. ¿Por qué? Porque en este país los que históricamente han detentado el poder ha sido la clase a la cual pertenece don Mauricio, ¿cierto? Con algunos paréntesis, digamos, en algunos, yo no sé si llamarlos veranos o primaveras, no sé. Primavera, ¿no? Sería, claro, pero dentro de esa clase dominante está la clase con linaje. Ajá. Los patricios. Los patricios. Y esta gente que ha hecho plata, pero no tienen linaje. No tiene linaje. Pero habían los Bullrich, esos son la clase patricia argentina, que vienen justamente de estos estancieros. Pero ya a esta altura interesa poco lo del linaje. Digamos. Claro. Evidentemente una burguesía rapiña y saqueadora. Dentro del conglomerado que conforma la clase dominante de este país, hay sectores. Claro. ¿Ah? Y yo creo que acá lo que está pasando, o sea, el modelo que quiere implementar Macri y sus aliados, y que admiran tanto el modelo chileno, es la imposición del sector agroexportador, fundamentalmente. Es decir, que la manera de generar la riqueza en el país esté dada fundamentalmente por la explotación y sobreexplotación de los bienes comunes. Es decir, los productos no manufacturados de la tierra, de la cordillera, los minerales, del mar. Y todo eso vamos para afuera, vendemos platita y con eso importamos lo que no producimos. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos? Es como una cuestión de manual. Cuando se impone la fracción agroexportadora, ahí está. Con el nivel del dólar y todo eso. ¿Quiénes pierden? La otra fracción de la clase dominante, el industrialismo. O sea, ¿por qué en esta situación el país se han visto tan afectadas las pymes, el sector? Es porque lo que quiere hacer Macri y sus aliados es imponer ese modelo. Para lo cual ha arrastrado, y esto parece increíble, ¿no? Ha arrastrado a sectores más nacional desarrollistas como los radicales. Y algunos sectores del peronismo también, que tienen que ver mucho con lo que es el nacional desarrollismo, el industrialismo, todo eso. Ahí se nota, digamos, que ha habido algún cambio. Pero lo que yo quería decir es de que esa soberbia, esa violencia, esa cosa, responde fundamentalmente a una cuestión de clase. El desparpajo. Vinculada esa clase, esa pertenencia al poder. Y él no pudo. O sea, él no pudo imponer la visión de él al resto al conjunto de la sociedad. Por eso está sacado el tipo. No puede entender cómo él, que es parte de la clase dominante, que es presidente, que etcétera, 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 digamos,
la gente no le esté dando el espaldarazo que él se suponía, pero si vamos para adelante, vamos en busca de la Argentina que se viene, ¿cómo no me van a apoyar? Y ese es el tufo de clase que le sale a Macri. Después de eso, será neurótico, esquizofrénico, psicópata, lo que ustedes quieran. Pero acá lo que le sale por los poros es su cuestión de clase. El patrón enojado porque el peón se ha revelado. Claro, bueno, pero es su concepción de clase también la que nos hace vernos como pueblo. Esto de estar enojado con la gente porque no lo votó a él. No se separan tanto desde patrón de estancia, ¿no? De esta cosa. Que lo airado de su reacción y la de los otros cómplices que tiene en el gobierno también se explica porque hasta hace poco incluso la oposición explicaba o planteaba el manejo total por parte de los medios de la conciencia de la gente, del sentido común, y si bien se venían produciendo movilizaciones, actos de protesta, huelgas, paros, distintas expresiones de rechazo a la política oficial, me parece que ni los mismos sectores opositores teníamos conciencia de la magnitud que tenía el rechazo a esta política de hambre, de desocupación, de represión, de ajuste que venía planteando el gobierno, la magnitud de ese rechazo que se expresó en las urnas el 11 de agosto. Entonces, el mismo gobierno me parece que tenía sobredimensionada su capacidad de manejar la situación, de plantear su hegemonía como tal. Y si bien esto no significa que se haya logrado romper esa hegemonía, pero fue una manifestación bastante contundente de rechazo, de rebeldía frente a esta situación que se está viviendo. Y eso me parece que provoca una reacción más airada, pero que no se puede explicar por una cuestión psicológica, sino que por una cuestión del poder, del manejo del poder y cómo sienten que están a punto de ser desalojados del poder. De ser desalojados de esa parte, digamos, claro, porque siguen... De esa parte del poder. Claro, siguen ahí con sus contactos en la justicia, en el Parlamento, etcétera, ¿no? En la fuerza de seguridad. Aparte que vos fíjate que al que asuma, tiene por un lado todos los condicionamientos. Porque si quiere romper con el fondo, no va a tener plata. Y si quiere reestructurar con el fondo, tiene que seguir haciendo achique. Se me ocurre una cosa ahí. Si Alberto quisiera hacer la revolución, yo lo acompañaría. Claro, porque va a estar bien jodido el tema. Claro, ahora, por eso está muy... si frente a esa situación, que es complicada, jodida, si a él se le ocurrió hacer la revolución, yo lo acompañaría. Claro, pero me parece que va a tener que ser acompañado por un movimiento popular. Aparte, fíjate que Macri le pide que lo acompañen, le dice que no, porque es un candidato únicamente. Y según todos los medios, cuando Alberto dice que con 60 pesos el dólar está bien, supuestamente el mercado se calma. Ahora con eso tenéis las tasas a 75%. Y la inflación más o menos 50, 55 para fin de año. Entonces, no sé, no. Asume un ministro de Economía, no da ninguna pauta, dice que va a cuidar el dólar. Ahora lo demás no interesa. O sea, ellos siguen con esa postura. Y yo, no sé, de mi punto de vista, el rechazo viene dándose de todas las movilizaciones que han habido. Que primero el sindicalismo, gran parte del sindicalismo la impulsaba, pero CGT y acompañantes han mirado para otro lado. Ejemplo, los medios en contra cuando quisieron imponer el 2x1,
para los genocidas. Claro. Los medios no se comunican y la gente salió. La desaparición de Santiago Maldonado. Todo eso fue impulsado de abajo. Yo creo que el movimiento viene de abajo. ¿Sí? El movimiento de mujeres empezó de a poco, sumió y asumió, y tiene un peso político que no, aparte del movimiento de mujeres por sus derechos, es un peso político importante. Que no viene de abajo también. Viene de abajo. Yo creo que todo esto nace de abajo. Bueno, digamos, en las urnas dijeron, bueno, acá estamos todos, pero movilizaciones en Capital Federal, habían 2 o 3 movilizaciones durante meses, constantemente. Entonces todo eso es descontento social, que en algún momento se mostró, dijo, acá estamos. No quiere decir que, no sé, desde mi punto de vista, todo eso sea únicamente frente de todo. No, yo creo los datos son reales. 56% de inflación anual, 35% de pobreza, el 51% de los niños actualmente son pobres en el país. Ante eso hubo una respuesta. O sea, esto de que son cifras, la gente lo vive. El 49% de trabajadores en negro, este es el resultado de Macri y sus secuaces en el gobierno. Y llegó un momento que se dijo otra cosa, que hace 2 años no fue así, porque hace 2 años, en el 17, acuérdense, volvió a ganar Macri. Sí. Pero pasó esto, con todos los medios de comunicación a favor, y no lo pudieron tapar. Por eso cuando dice Violeta Parra que ponía el cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas, eso es lo que se manifestó en las urnas del 11 de agosto. ¿Y no es legítimo? Sí, claro que es legítimo. Y que no hay regimiento que lo detenga cuando los si tienen hambre, los populáricos. Los populáricos, cuando tienen hambre, los populáricos. Claro, así es. Bueno, en esta mesa vamos enseguida a una tanda y seguimos con este tema, las PASO y sus implicancias en Argentina, pero también en la región latinoamericana. Las PASO que no pasan. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. En Guaymallén, más conciencia es más vida. Cuando manejes, hacelo con máxima responsabilidad, respetando todas las normas de tránsito. Por favor, no bebas alcohol, baja la velocidad y no utilices el celular. Recordá que todos los ocupantes del vehículo deben usar cinturón de seguridad, no solo vos. Más conciencia es más vida. Municipalidad de Guaymallén. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 261 70 65 33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Elegí tu delegado o delegada permanente. El SUTE se construye en cada escuela para conquistar todas las demandas y derechos de las y los trabajadores de la educación. Es necesario que las escuelas participen, debatan, propongan y se organicen. Nuestros delegados asesoran, difunden, fomentan debates, organizan las demandas y resoluciones colectivas. Velan para que en cada escuela no se vulnere ningún derecho. Elegí tu delegado o delegada permanente. Ponele voz a tu escuela. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Señorita, con el permiso de ustedes los voy a molestar un minuto para La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web,
Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactarnos por nuestras redes sociales La Mosquitera. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Hay quienes dicen que esto es una tragedia. Hay quienes dicen que esto es una comedia. Hay quienes dicen que esto es un circo. Cada cual puede decir lo que quiera. Acá decimos noticias. El arranque, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por La Mosquitera, radio comunitaria. Feroz América. Feroz América, lunes a jueves, de 15 a 17 horas. Por radio comunitaria La Mosquitera, 88.1. Después de 15 años juntos, Sala de Maestros tiene el placer de presentar noticias, comentarios, debate, humor, análisis, micrófono abierto. Sábados, 10 horas. Sala de Maestros. En La Mosquitera FM, radio comunitaria, los morochos no piensan necesariamente igual que los flacos. Ni estos igual que las chicas. Los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Pues en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente. Alrededor del tema correo se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas que no son verdad, con mala intención. Pero bueno, ya estamos en un año electoral. Pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. Sí, Juan Domingo Perdón, un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas. Por eso lo aclaman. Más allá que el doctor Aguad, como todos mis ministros, asumieron un compromiso conmigo desde el primer día, o sea, con ustedes. El compromiso es dedicación, trabajo en equipo y honestidad. Y honestidad significa que la ley es igual para todos, que no hay privilegiados, que la ley se aplica igual para un amigo, un pariente, un poderoso o un humilde. Él actuó conforme a la ley. Creo que técnicamente lo ha hecho bien, como han dicho otros expertos que hemos consultado, pero no alcanzó porque no previmos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo. Por supuesto, porque lo que quiere la gente es un funcionario que se humille pidiendo disculpas, más allá de que el tipo después vuelva a detentar el poder. Que la única buena intención que tuvo el ministro es resolver algo que durante 14 años no se resolvió y los perjudicados fuimos todos los argentinos. Sí, Juan Domingo Perdón, un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas. La sanción de esta ley de movilidad jubilatoria es del 2008-2009, nunca fue modificada, había un gran consenso político en función de eso. Bueno, la pregunta concreta es ¿por qué se les ocurrió cambiarla ahora? La resolución no fue publicada en el boletín oficial, yo di la orden, ya se anuló, con lo cual se liquidará como siempre. Sí, bueno, es cierto, se trabó burocráticamente y la verdad fue una mierda la forma en que fue diseñado el sistema, ¿no es cierto? Y aparte yo les dije desde el primer día que si querían magos, a Copperfield. Y si querían infalibles, busquen en otro porque yo soy falible.
creo que me cagué un poco en la gente de alguna manera, y a toda esa gente humilde yo les pido perdón. Lo que sí comprometo, así como si me equivoco, pido disculpas y corrijo, es honestidad y dedicación, que esa es la base de nuestra relación. Porque ser sincero no es igual a ser honesto. Un grito de corazón, viva perdón. Juan Domingo Perdón no hace, pero pide disculpas. Cuando uno hace tantas cosas, también comete errores. Lo importante es no persistir, no decir, no, yo no me equivoqué y querer dar la vuelta al mundo para llegar al mismo lugar en vez de dar un paso atrás. Reconozco que como autoridad de esta ciudad y como jefe comunal no hice las cosas bien, pero yo tuve buena intención, es decir, quise hacerlo bien. Esto yo nunca lo voy a hacer. Si me equivoco, doy el paso atrás y lo corrijo. Quiero dejarle una canción al pueblo argentino del cual me siento parte. Una canción como si yo hubiera votado en las últimas elecciones PASO. Harto de su gobierno ya me cansé. Yo como muchos miles no lo voté. Harto de su relato de irrealidad. Hemos votado para no verlo más. En 3 meses se va y no volverá. Con su gobierno de caña y de papel, tan solo a los mercados le ha sido fiel. Miente y sigue mintiendo como el mejor, blindado por los medios de información. La careta al final se le cayó. No llore porque no lo voy a votar. Lo veo y me dan ganas de vomitar. Mientras nos amenaza por la TV que todo se destruye si no está usted. Déjese de joder, sepa perder. Porque no prueba partir y decir adiós. Se lleva la Vidal y se van los dos. Ya hicieron mucho daño, ¿para qué más? Deje de echarle la culpa a los demás. En octubre se va y se va. En octubre se va, tómesela. Saludos. Ser sincero no significa ser honesto, decía Capusotto. Realmente, ¿no? Lo que no hemos tenido que soportar, ¿no? Y eso lo escuchábamos y lo tolerábamos, ¿no? Recién cuando nos tocó al bolsillo, dijimos basta. Qué paradoja. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en toda esta historia, no? Sabes que yo tengo anotado acá, pensando en el programa, y me da el pie para hacer la pregunta, porque ¿cómo entendemos la política? ¿Cómo se está entendiendo la política en estos tiempos? ¿Qué es la política en estos tiempos? Hay un reduccionismo, digamos, ¿ese sería el término correcto? Puede ser, sí. Puede ser un reduccionismo, ¿no? Del sentido de la política. Entonces la política tiene que ver con lo que yo te doy. ¿De dónde saco lo que yo te doy? Ya sea otro tema, digamos. Y pareciera que se está imponiendo, desgraciadamente, o está tomando mucha fuerza, el sentido ese que dice que no importa de dónde yo saque lo que te doy. Entonces ahí me voy directo al extractivismo, al fracking, a hacer bolsa de los bienes comunes, todo eso. Y yo creo de que las y los ciudadanos y ciudadanes se diría. Los ciudadanes, sí. Les ciudadanes tendríamos que empezar a preocuparnos desde dónde viene lo que nos ofrecen, ¿ya? ¿De dónde viene? Porque hablamos más temprano de lo que está pasando en el mundo y de esas tendencias negativas que hay en todo sentido. Entonces ya es hora, ante esa realidad, ante esa situación, que los ciudadanos nos preguntemos de dónde viene eso que nos ofrecen, que es muy poquito.
Es pan. Fíjense que a raíz de esto de las PASO y la elección y todo eso, muchos hablan de que Argentina puede producir alimentos para 400 o 500 millones de personas. Acá somos poco más de 40 millones y tenemos un 30% de pobreza estructural. Pobreza estructural, que sube o baja dependiendo del gobierno. Entonces, yo digo, cuando preguntaba, ¿qué es la política? ¿Quién se plantea desde la política estas preguntas? Miremos para atrás y volvemos a lo que decíamos anteriormente. Acá hay una clase que ha dominado los destinos de este país, los recursos de este país, la tierra de este país, que está en su gran mayoría en manos privadas, ¿ya? Y hacen lo que quieren con la economía. Ellos son los responsables de lo que pasa. Entonces, he aquí un cuestionamiento a esta dirigencia que tenemos ahora, ya estos proyectos políticos que tenemos ahora, porque se está incendiando todo, se está incendiando la Amazonia, se incendia todo, en el sentido metafórico lo digo, y lo que nos ofrecen es pan. Yo te puedo dar algo material, ¿ya? Y yo no digo que la política no tenga que interesarse en lo concreto, porque el trabajo para... Pero lo concreto para quiénes, claro. Porque por ejemplo la mayor producción de Argentina, justamente esto del granero del mundo, es la soja que comen los chanchos de Europa, que ni siquiera queda acá. Entonces, en esto que vos decís de producir, pero producir ¿para quién? Para que los pules de siempre... ¿Para quién? Claro, ¿Para quiénes? Para Claro. que ganen más ellos, nada más, no es para el país tampoco, ¿no? Entonces, en esto, digo, también esta política que vos decís, esta dirigencia, nos ha enseñado a los ciudadanos, y nosotros hemos dejado que nos enseñen esta clase de política, esta clase de dirigencia. Entonces digo, bueno, es como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Sin ideología, Claro. que es lo más grave. ¿Tendrá que ver con eso de resignificar de nuevo los conceptos que hablábamos la otra vez? Este concepto de patria, este concepto de lo común, esto de los... Hay toda una... Por ejemplo, Bolivia, con Evo hoy, ellos hablan del buen vivir. Ellos ya no están hablando del capitalismo para unos pocos. Entonces, en esos términos es como producimos. ¿Para quién producimos? ¿Nosotros estamos en la mentalidad de esta gente, de esta dirigencia que se está yendo? ¿Qué somos nosotros para ellos? Yo por ahí cuando hablaba Macri, digo, evidentemente para ellos somos peones y somos obreros. A los demás, a los que no somos de su clase, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos asumen? Encima no sabemos votar. Sí, ¿no? Sí, no, es el niño caprichoso que se encontró que no habían hecho lo que él quería, y es un hecho que la corrida cambiaria todo fue una represalia para el pueblo. Así aprenden a votar, con lo que todo eso conlleva. Y después pone medidas, según populistas, dicen, tarde, pero aparte que no sirven para nada. O sea, encima se sigue vengando porque lo que él ha hecho no lo puede, o sea, todo lo que ha hecho en 3 meses no se va a recuperar. Aparte no es su visión política. No, él no reconoce la derrota. Yo creo que, perdón, es difícil pedirle peras al olmo, creo que ya se ha dicho muchas veces, pero lo que hay indudablemente, y esto creo que está bastante analizado, hay un autor cubano, un sociólogo y analista político, Roberto Regalados, que analiza bastante lo que ha pasado en América Latina después de las dictaduras,
el proceso de transformismo, de transformación, en ese sentido de transformista de la política, porque se ha resignificado la actividad política, no es que se haya vaciado de contenido, sino que se le ha incorporado un contenido netamente favorable a las clases dominantes. Él habla de las técnicas de dominación cualitativamente superiores que ha implementado el imperialismo y las clases dominantes en el continente, que ya no pasan tanto por la represión, a pesar de que hay casos bien concretos de represión, pero no son los dominantes, sino que pasa más por la creación de un sentido común afín al sentido común de las clases dominantes, y lo podemos percibir claramente donde más se ha implementado ese modelo, que es en Chile. Y cuando escuchábamos el poema que recitó el compañero Leonardo al principio del programa, ahí está claramente establecido qué es lo que piensa aquí, a qué es lo que aspira la mayoría de la población chilena, cómo se ha incorporado dentro de sus objetivos, de sus proyectos de vida, más la cuestión del consumismo, más que nada. Y está todo condicionado a eso. Entonces también el voto en rebeldía ahora también tiene mucho que ver, porque se ha coartado esa mayor libertad que es la que se ha sabido conseguir en estos tiempos, que es la libertad de mercado, la libertad de consumo. Esa fue una de las grandes causas del rechazo también al gobierno anterior, porque supuestamente se estaba coartando su libertad a acceder a ciertos bienes que por las condiciones económicas imperantes no se podía acceder. Entonces se comparaba lo que era un supermercado de acá y lo que era un supermercado en Santiago de Chile. Entonces estaban las caravanas de consumidores que tenían capacidad de consumo en ese momento, pero no podían acceder a esos bienes porque acá había faltante de mercadería. Entonces eso se incorpora y se empieza a naturalizar como única aspiración a la cual pueden acceder los habitantes de este planeta, como una única aspiración en su vida. Y me parece que es un factor determinante en las opciones políticas que hay en estos momentos, y es una cultura que se ha ido incorporando, internalizando, y que muy complicado, me parece, y todavía no creo que hayamos descubierto la forma de desenredar esa madeja. Y está muy complicado desenredarla, porque me parece que es lo que está dominando en gran parte de los países de nuestra América. Vos decís que estas clases dirigentes de ahora crean un concepto de ciudadanía que tiene que ver con ser buen consumidor. El ciudadano es el consumidor. Incluso en Chile, cuando hay tormenta o algún problema y se corta la luz, o el agua, o el gas, cualquier cosa, ellos se refieren a decir, hay 30.000 clientes sin luz o sin agua. Lo dicen así, pero con una felicidad, digamos. Sí, ellos, el sentido que han logrado imponer, el sentido, ya sea sentido común, pero sentido de todas las cosas, el sentido de la vida, de todo, dominante hoy día, nos lleva a eso, ¿ya? A que acá, por ejemplo, a mí me ha pasado en los negocios del barrio, ver un obrero con su overol diciendo, no, el dólar tiene que estar al precio que tiene que estar. Mira vos, ¿ya? O sea, como a través de todo, ¿no? Porque esto es en la escuela, en la calle, los medios de comunicación, el diario, la revista, la televisión, el cable, todo va para allá. Entonces... también esto que se dice los ciudadanos de a pie, esto de subsidiar al que no trabaja, ¿no? Viene muy de ahí. Cómo el Estado va a osar darle una asignación universal a alguien que no trabaja, si eso tiene que ver con una cuestión clientelar nada más, o sea,
yo hago un servicio, o yo trabajo, ahí te puedo pagar. Si no, lo otro no se ve, ¿no? No, es que rompe todos los paradigmas, claro, de solidaridad social, de organización popular. Entonces es muy difícil, si no se reconstruye el tejido social, si no se supera la dispersión, la fragmentación de los movimientos sociales, y que ellos tratan, los sectores, de apuntalar cada vez más. Por eso les molesta que las mujeres, por ejemplo, incorporen en su agenda de lucha cuestiones que trasciendan sus reivindicaciones específicas, claro. Que los pueblos originarios también, o que los jóvenes también. O sea, lo que les interesa es que no se pueda lograr rearticular el movimiento popular alrededor de una plataforma común de lucha, y que sea eso lo que impulse realmente un programa político de gobierno, y no verás promesas electorales que muy difícil podrán ser cumplidas en estos momentos. ¿Qué tiene que ver la lucha de las mujeres con la deuda externa? Claro. ¿Ah? Yo quisiera que invitarles a que charlemos un poco y demos nuestra opinión sobre lo que esperamos que pueda suceder de aquí en más, porque bien decía Germán, hay promesas. Yo no sé si hay tantas promesas, está muy moderado el candidato que sacó la votación. 20% para los jubilados. Claro, más grande, está muy tranquilo, porque mucha promesa, entiendo, no se puede hacer. Habrá que ver dentro de este esquema. Claro, habrá que ver cómo el movimiento popular, el movimiento popular organizado y no, empieza a tratar, digamos, las medidas de un próximo gobierno que se supone va a tener que ser por los números, ¿no? Austero, con muchas restricciones, poco crédito por afuera y mucha recomposición, digamos, de la deuda interna, que se llama la deuda social. Entonces, tendríamos que pensar, digamos, cómo va a tratar el movimiento popular las medidas de un factible próximo gobierno, que yo creo de que incluso todo camina para allá, porque ya incluso se reunió hoy la CUNSA con el equipo económico de Alberto Fernández, etcétera, etcétera. Pero eso es una situación bastante delicada, ¿no? Que va a haber que analizar con mucha tranquilidad. Sí. Y eso en esta semana, entre todas las cosas que pasaron y la anterior, también y en este esquema de imposición que hablabas recién, Germán, tuvieron mucho que ver los medios de comunicación masiva. También hubieron periodistas que rompieron ese blindaje que le tenían a Macri. Así que vamos a escuchar algunos audios de algunos periodistas arrepentidos. Recién convertidos que se han dado cuenta de los pobres del país. Panqueque. Vamos, Nico, con esos audios. Sin embargo, para vos que me conocés de hace tiempo y para todos mis compañeros también, para no ser incoherente y poco honesto, tengo que hacer también una profunda autocrítica. Yo, por lo menos, sé que muchos otros también. Lo que hagan los otros es cuestión de los otros. Pero yo no llegué a dimensionar en toda su envergadura e intensidad el daño que el ajuste, los tarifazos y la política económica en general le terminó haciendo a vastos sectores de la clase media y también a los más pobres. No lo llegué a mensurar. La voz del pueblo es la voz de Dios. Punto. Te guste, no te guste, te haya dolido, no te haya dolido, es inapelable. Parece que el cambio era Alberto, no Macri. Ya lo dijo Alberto. La clase media le dijo, basta Macri, hasta acá llegamos, basta. Me dijiste una vez que me aumentaba las tarifas, me dijiste 2 veces que me aumentaba las tarifas. La primera me comí una así de grande en un Excel con 1.200, 2.000% en el gas, en la electricidad. Me dijiste que reme.
Hoy lo vi a Macri. Me parece que está totalmente fuera de la realidad. Me parece que vio otro canal, otro país, otra elección, qué sé yo. Por ahí se quedó en la elección del 17. Fue realmente una paliza que hace mucho yo no veo. Apareció un día, hace 2 años, un funcionario y dice, bueno, si tenés frío. Ahí lo escuchábamos a Majul primero y a Feynman después. Se han dado cuenta de la paliza, o no sé qué les ha pasado, pero ahora, bueno, lo critican a Macri. Después que le hicieron todo el blindaje, después que le perdonaban todo, después que no hablaban. Como que según Majul, Macri tenía algo de Mandela. ¿De Mandela? Claro, sí, tenía algo. Un dejo. Un dejo de Mandela. Le Ahora no porque, sabe. Claro. 5 dedos igual. Claro. Qué increíble. Sí, no, vivían, no sé, los medios, se ve que le pasaban todo de prensa del gobierno y ellos lo acataban porque, o sea, pasa en estas técnicas cualitativamente superiores, como se puede denominar, mecanismos de dominación. El tema de los medios juega un papel fundamental, como la economía, para reforzar la dominación. Y esta especie de terrorismo mediático que hemos sufrido desde hace mucho tiempo, complementado con el terrorismo económico, que son distintas formas del terrorismo de Estado, que en el fondo es el terrorismo de las clases dominantes sobre las clases populares, que se viene aplicando desde hace tanto tiempo. Entonces, mientras no haya un programa de transformaciones que apunte por lo menos a cambiar esos rasgos estructurales, va a ser difícil superar esta situación. Ya lo vimos cómo se ha comportado la banca, por ejemplo. La banca ha sido uno de los sectores de la economía que ha tenido mayores ganancias, no solo en este último gobierno. En este último gobierno las ha incrementado más todavía, pero en los gobiernos anteriores también fue uno, y eso reflejado en sus balances, no por la opinión del diario de la extrema izquierda, sino reflejado en los balances que presentan anualmente, han tenido unas tasas de ganancias más altas. Sin embargo, la ley de entidades financieras, que rige desde la época de la dictadura, ha sido retocada en unos aspectos insignificantes, pero lo sustancial es la que sigue determinando la actividad financiera en el país. Durante el gobierno anterior hubo un proyecto de ley, de una nueva ley de entidades financieras presentada por Carlos Heller, diputado del PSOL y aliado del kirchnerismo, que ni siquiera fue tratado, fue directamente desechado, a pesar de que había sido respaldado por más de 1 millón de firmas para su presentación, donde se trataba de transformar el servicio que prestaba la banca en el país, ponerlo más en consonancia con las necesidades populares y las necesidades nacionales. Sin embargo, no fue tratado, y la misma presidenta reconoció en discursos públicos que los banqueros la recogían con palas. Entonces, cuando Macri, tan enojado, dijo, el mundo les está diciendo que no a lo que ustedes han elegido. ¿A qué se referían? ¿A esto? ¿A la banca? Claro. ¿Quién es el mundo que decía que no? Los que manejan la cotización del dólar. El mercado. Claro. Es raro porque la otra vez que Macri se enojó con el mercado, él se hizo la pregunta. Dijo, ¿quién es el mercado? Son 2 vagos con una computadora ya en Detroit o en Chicago, no sé dónde fue que dijo. Bueno, ahora nos asustó con esos 2 vagos y la notebook, digamos, ¿no? Dijo, ¿ah? Yo creo de que estoy preocupado yo de lo que viene para adelante. Preocupado porque no me termina de cerrar a mí una propuesta política que realmente señale, indique un camino hacia una situación que permita
una vida mejor para la sociedad argentina. Yo no creo de que con el nuevo gobierno se vayan a disipar o vayan a desaparecer más bien las contradicciones fundamentales que tiene este país, ¿ya? Que para mí es central el tema del patrón de acumulación, cómo este país define una dirección de generación de la riqueza, digamos, que le permita la organización nacional del Estado y todas las cosas que hacen a una sociedad. Además, porque las señales que ha dado Alberto Fernández en general están tranquilizando a todo, y yo no digo de que la idea sería intranquilizarlos, pero se me hace que vamos a poder levantar un poquitito la cabeza, tomar un poquitito de aire, pero yo creo de que mientras no se cuestione en su real magnitud el sistema que tenemos acá, la estructura de clase, la estructura económica, de cambiar eso, de ver de que en un país que es inmenso haya tanta concentración de la propiedad de la tierra, por ejemplo, que a pesar de que se producen alimentos para 400, 500 millones, tengamos más de 30% de pobreza estructural de siempre, que siempre la pelea es por el mango, que la juventud no tenga futuro, que ya los jóvenes que trabajan no pueden tener un pedazo de tierra para hacerse un techo, digamos, para vivir, hacer la vida, qué sé yo. Todas esas tensiones, todas esas contradicciones, todas esas situaciones que arrastra históricamente la sociedad argentina con la riqueza que hay en manos de la clase dominante y de la burguesía de este país, que nos tienen con estos ciclos, digamos, E incluso hay un chiste, dice, bueno, hay un gobierno popular que te da alguito, papá, viene la derecha, quieres más, viene la derecha, vota a la derecha, y la derecha deja el gran problema, se va al país abajo, vota a un gobierno porque otra vez, y volvemos a repetir el tema. Entonces, por eso yo digo que me preocupa que en este contexto general, ¿ya?, complicado, complejo, delicado, con riesgos, estemos nosotros siguiendo de una u otra manera muy de cerca el sentido dominante del que hablábamos anteriormente, un sentido hegemónico. ¿Cómo son las cosas? Esto es así. No hay otra alternativa. A lo más la alternativa es que yo te pueda tirar unos manguitos para que la lleves, para que zafes, digamos. Entonces, yo creo que por eso hago la pregunta de cómo estamos entendiendo la política en estos tiempos. ¿Para qué es la política? ¿Es para eso? ¿Es para que a veces alcance a la factura o a la tortita raspada o solamente al pan o ni siquiera ya al pan? O sea, la vida de las personas en este país, con la riqueza que tiene este país, con los recursos que hay acá, con las posibilidades que hay acá, ¿da para eso? O sea, esa es la invitación, digamos, ¿no? de pensar por sobre eso, porque de una u otra manera el pueblo se la rebusca, caramba, movilizado, qué sé yo, genera hechos políticos nuevos, consigue algo le arrebata, qué sé yo, pero es, digamos, es como el derrotero histórico, ¿no? Por eso estoy preocupado. Entiendo, por supuesto, no va a ser lo mismo, pero hay una barra interesante. Yo no sé si ustedes manejan alguna última noticia respecto de cómo se va a manejar el tema con el Fondo Monetario. Entiendo que tenía que venir una delegación. Se habló de renegociación. Sí, pero hay un tramo de 5.200 millones de pesos, dólares, que aparentemente no lo quieren largar. Lo que sigue apoyando lo que vos decís, y hoy había un comentario que supuestamente, digamos, siempre que asume un presidente, vos le tirás un cheque en blanco por 100 días. Para que se acomode, que empiece todo.
Ahora, el King hablaba, decía que esos 100 días... No tengo chequera. Se lo está gastando Alberto Fernández. Ajá. Porque en el momento que Macri le pide apoyo, y él dice, bueno, está en la disyuntiva. Si digo que no, dicen que los kirchneristas quieren incendiar el país. Si digo que sí, lo estoy apoyando a Macri. Pero eso después, de esos 100 días, digamos, la base social te va a pasar factura. Porque, ¿qué va a hacer el 10 de diciembre? Supuestamente. ¿Le va a aumentar un 30% a todo el mundo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A los jubilados le va a aumentar también? O sea, yo sé de dónde. Sí, sabemos dónde hay de dónde algo se puede de dinero sacar, ahí. sí. Bueno, pero ¿dónde? menos al campo. Al campo no se lo puede tocar. Ya se lo dijeron a Macri. No, ni al campo, ni a los bancos, ni a los bancos. Ni a las mineras. Es que la plata está en los bancos, ¿no? Sí, los bancos este año han triplicado las ganancias, no han duplicado, han triplicado las ganancias. Bueno, nos vamos a ir a un temita musical y seguimos después de las implicancias en la región. Ya hablamos de Argentina, vamos a hablar de la región, qué pasó en las PASO en la región latinoamericana. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves, solo los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Llegan a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Trate de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Si me necesita llame, que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado
que Carlos Marx está muerto y enterrado. Lo que altera mucho el producto son los impuestos. No, es la primaria o las primarias que hubo el domingo pasado y alteraron la región. Esto es extraño, ¿no? Porque al fin y al cabo mucha gente no entiende fuera de la Argentina qué ha pasado, porque si eran las primarias donde había que elegir candidatos o candidatas de las diferentes fórmulas, partidos políticos, de repente provocó una crisis política e institucional. Es que desde el gobierno convirtieron estas primarias en un verdadero plebiscito, y en un plebiscito la respuesta es binaria, por sí o por no, y la mayoría de la población le dijo a Macri que no lo quiere más. Y esto, por supuesto, que provoca zozobra en toda la región. Argentina no es cualquier país. Fíjense que el domingo hubo segunda vuelta electoral, balotaje, en Guatemala. Ganó un candidato de derecha que se llama Alejandro Yamatei, y esto no alteró la situación regional. Por supuesto que hubo felicitaciones cordiales, de rigor, de las diferentes formaciones políticas, de los gobiernos, pero el resultado de la Argentina sacudió el panorama electoral. Evo Morales opinando, Jair Bolsonaro opinando, y por supuesto los famosos mercados, como se llaman estas empresas que van marcando la pauta económica del país. ¿El 4 de River opinó, Mercado? No, el ex 4 de River ya no opina más sobre estos temas, pero hay otros mercados, estos mercados siempre que parecen como un fantasma, ¿no? ¿Quiénes son los mercados? Los mercados sienten, los mercados reaccionan, y siempre decimos, ¿no? Los mercados tienen nombre y apellido, y son aquellas empresas, aquellas personas que te pueden hundir un país, como en algún momento reconoció el financista George Soros, que lo había hecho, que puso de rodillas al Banco Central de Inglaterra. ¿Soros dijo eso? Sí, hace muchos años. Bueno. Hace muchos años. Se vanagloriaba de eso, y en su Soros sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada, y también en su momento había pasado algo similar con Indonesia. Esto quiere decir que hay un poder financiero que va marcando la pauta. Pero como siempre digo, los mercados estos que sienten, transpiran, reaccionan, no son de carne y hueso son las personas que viven en un país. Y siempre dijimos, acá en este marco, en este programa, que había una disputa regional que no estaba saldada. Y que la disputa regional no estaba saldada porque, a diferencia del siglo pasado, no se podía destruir a los gobiernos populares y a los movimientos populares como se los destruyó o trató de destruir en el siglo pasado. Tomemos un ejemplo muy claro. El golpe de Estado en 1973 en Chile, 11 de septiembre, destruyó a la Unidad Popular, destruyó virtualmente al Partido Socialista y al Partido Comunista, que en realidad nunca pudieron recuperarse, porque lo que vino después del Partido Socialista ya no tenía nada que ver con lo que era el Partido Socialista de Salvador Allende, ni que hablar de que Salvador Allende se suicidó. La historia trágica de los golpes militares, de los cierres de parlamentos, no se podía repetir, no se puede repetir hoy, porque el contexto regional cambió. Fíjense que en su momento la despedida de Cristina Fernández el 9 de diciembre del año 2015 fue una despedida multitudinaria. Y yo recuerdo que escribí un artículo el 11 de diciembre marcando justamente lo inédito de esa situación, lo espectacular de una presidenta que se va aclamada por una multitud y al día siguiente asume un nuevo presidente que a duras penas puede movilizar a cientos de personas en las calles. Y en ese momento dije, no es lo mismo una derrota que ser derrotados. Esto es, no es lo mismo una derrota electoral que ser derrotado y derrocado a través de las botas. Y fíjense cuán cierto fue aquello que afirmábamos 4 años atrás. Todos aquellos que pensaban que el movimiento peronista, el kirchnerismo, Cristina Fernández estaban destruidos, aquella frase que tanto usaron, no vuelven más, marcaba eso. Sin embargo se equivocaron porque creían que ese movimiento popular estaba destrozado, y acá es donde yo marco la diferencia con el siglo pasado. Es donde se equivocan en Brasil, cuando piensan que Lula, el lulismo, el PT están destruidos. Es lo mismo que piensan respecto de Rafael Correa, o lo que pensaban respecto de Manuel Zelaya en Honduras. Es otro contexto.
Hoy, para cerrar un ciclo, hay que infringir una derrota que sea histórica, como fue la derrota de 1973 en Chile, la derrota de 1964 en Brasil, la derrota de 1976 en la Argentina. Los ciclos son mucho más breves, ya no tienen esos espacios de tiempo gigantescos, y cuando yo hablaba tanto de una disputa en América Latina, me refería a esto. Esta corriente progresista heterogénea disputaba con una corriente conservadora, liberal, neoconservadora, neoliberal, no importa ahora cómo la califiquemos, y mientras las derechas decían que el ciclo progresista popular se había acabado, se había cerrado, yo les decía, les insistía, no se cerró ese ciclo popular porque justamente no hubo una derrota histórica. Y seguramente esta disputa se seguirá manteniendo por un tiempo hasta que sea saldada o no, y veamos alternancia en diferentes países. Por eso Venezuela es tan importante para los Estados Unidos, por eso la necesidad de destruir al chavismo, porque tantas veces lo hemos dicho acá, no se vayan a creer que en realidad a Trump le importan los derechos humanos en Venezuela. Lo que le importa es destruir a un gobierno que representa mucho en la región para la corriente progresista, más allá de que probablemente ninguno de los líderes que está al frente de otras corrientes se identifique plenamente con el chavismo, y tampoco eso importa, de la misma manera que necesitaban destruir la revolución cubana y tampoco lo lograron. Pedro, tengo una pregunta porque hablabas recién de un mapa que se va rearmando, digamos, regional, ¿no? El mismo día que hay elecciones en Argentina para presidente, ¿hay elecciones también en Uruguay y en Bolivia? Una semana después en Bolivia, el mismo día en Uruguay, por supuesto, tal cual lo decís. Ah, una semana después es en Bolivia. Sí, una semana después, ¿qué dije, Peji? Una semana después, no hace falta. Ya la segunda que lo tira, ¿eh? Ya la segunda que me tira los centros y yo no salgo a cabecear, parezco de Rossi. De Rossi juega bien. Sí, no, pero te decía porque en el caso de que gane en Bolivia Evo Morales, en el caso de que gane en Bolivia en Uruguay el Frente Amplio. En Uruguay el Frente Amplio y en Argentina que Alberto gane el Fernández. peronismo. Estamos hablando que también en México hay un presidente con una visión dentro de todo progresista, se podría decir. Exactamente, es parte de la disputa que hay, efectivamente, por eso señalamos que es tan importante la Argentina, porque Y bueno, ahí lo escuchábamos a Pedro Brigger, dando... Brigger. Que en alemán, ¿cómo se...? ¿Usted que sabe tanto, Germán? Brigger. Ahí está. Oh, my God. No, recién mandaron un mensaje, un tal Juan, que dice que felicita a Germán por su brillantez. Saludo a Juan, que nos está escuchando. Juan. Es para vos. Bueno, escuchábamos recién a Pedro Brigger hablando de las implicancias un poco de esto. Él decía que, bueno, por ejemplo, el candidato que gana en Guatemala, que es de la misma derecha que venimos hablando, no causa nada en ningún lado. No inclina nada. Claro. En cambio, Fernández, todos empezaron a hablar, los mercados reaccionaron, y un poco aclara este concepto de mercado que recién hablábamos, ¿no? De quién es el mercado. Interesante, ¿no? Este hecho que no se repita en Bolivia, que no se vaya a repetir en Uruguay y en los otros países, y esta relación de poder armar, como recién lo decías vos en el primer bloque, en contra de Venezuela. Esto les está dando... Lo que pasa es que el imperialismo, el gobierno norteamericano, tenía muchas expectativas y puso mucha plata para que el gobierno de Mauricio Macri siguiera adelante sin tropiezos. Se había transformado en estos últimos tiempos en una sede de las organizaciones, de los países, de los gobiernos conspiradores contra Venezuela y contra Cuba, contra Bolivia, contra todo aquel país que tuviera un proyecto autónomo de desarrollo. Entonces, por algo se hizo acá la reunión del Mercosur neoliberal, la reunión de la cumbre hemisférica contra el terrorismo, encabezada por Mike Pompeo. Se hizo la reunión de cancilleres del Grupo de Lima, que es una de las principales fuentes de conspiración contra el gobierno constitucional de Venezuela.
Y además se le dio un préstamo del Fondo Monetario inaudito, porque se prestó más del 50% de la capacidad prestable del Fondo Monetario, se le prestó a Argentina. Entonces no fue porque Argentina ofreciera las mejores condiciones para devolver ese préstamo, sino a cambio de ejecutar la política del gobierno norteamericano contra los países vecinos de la región, que sirviera como punta de lanza para aplicar esas políticas. Entonces las PASO han significado un verdadero remesón, por más que no se hayan elegido las autoridades, ni siquiera se hayan elegido candidatos distintos dentro de las mismas listas, porque todas las listas llevaban candidatos únicos, así que, pero significó un rechazo mayoritario, contundente, al gobierno de Macri, que era el que encabezaba para el gobierno norteamericano, digamos, las posiciones, representaba las posiciones políticas de los yanquis en América Latina, entonces con mejores disposición que Bolsonaro o que el presidente de Chile u otros que también están muy al servicio de los intereses norteamericanos. ¿Puedo decir que Macri era como el hijo predilecto que tenía Trump y sus secuaces? Además porque Argentina, en términos de los bienes comunes existentes acá, es un botín. Claro. Un verdadero botín. O sea, acordémonos que el tema de la licencia social que han logrado imponer las comunidades, defendiendo el agua, territorio, etcétera, etcétera, yo creo que es un botín, por eso también les duele tanto y por eso hay que estar muy atentos a qué maniobra van a hacer, porque la pérdida de Argentina como país alineado 100% con las políticas de Trump es una pérdida muy grande, muy grande. Y yo no sé, si me permite terminar ahí nomás la idea, y yo no sé, no estoy tan seguro de que estos tiempos no den para una reacción más violenta a la derecha. Porque si miramos el panorama regional e internacional, estos tipos están dejando que la gente se muera ahogada, escapando de una guerra civil y del hambre, y de la no vida, los dejan morir. Son decenas, cientos y ya quizá miles. Imaginémonos lo que sería una no reacción de la clase dominante de la derecha ante sector empoderado, poder popular, pueblo en las calles, digamos, defendiendo algún triunfo, por ejemplo, que quieran escamotearle, o peleando haciendo resistencia, o peleando por su derecho. Yo no sé si está cerrado el ciclo, digamos, de reacciones violentas o de recuperación de los espacios de poder perdido por la clase dominante. Hay que estar atento a eso. Sí, porque la derecha nunca ha tenido escrúpulos en eso. Claro. Cuando tiene que recurrir a la fuerza, recurre a la fuerza, aunque implique eso la pérdida de miles y miles de vidas. Y por más que ahora hayan afinado más sus mecanismos de dominación, incluso llegando a la cooptación de los proyectos alternativos, claro, en función de sus intereses, pero indudablemente si la situación se pone álgida van a recurrir a la violencia. Yo no descartaría tampoco eso. Sí. Y me quería, digamos, opinar que Macri, antes de entrar al gobierno, ya siempre hablaba que en Venezuela no había democracia. Entonces fue el delfín que ellos necesitaban, Trump y compañía, por eso le han dado tanto apoyo. Fue el primero digamos, cuando asumió, fue el que más empezó a hablar de que lo de Venezuela no era una democracia, y el que más decía que había que sacarlo. O sea, por eso el apoyo que le han dado. El apoyo que le han dado al fondo es porque de Norteamérica le dijeron hay que apoyarlo a esta persona con el peso político que tiene la Argentina en la región. O sea, somos importantes. Sí, para influir en la región somos... Cuando uno viaja afuera te das cuenta que lo que tiene la Argentina, a pesar de todos los golpes, de todos los saqueos,
la importancia que tienen en cualquier lugar que vas y te piden cosas muy jodidas, que te piden que le expliques qué es el peronismo, por ejemplo. Bueno, vos también. Bueno, también, lo que hay que explicar. Pero yo estoy un contento sentimiento y listo. porque Susana Jiménez y Mirta Legrand se van a ir. Es algo bueno después de las elecciones. Han dicho que se van. No, Se la va. fuga de materia gris ya empezó. Bueno, cambiémosla por mil científicos. ¿Ah? Yo quería ya, porque veo que se está acabando el programa, Todo termina. quería yo Hasta Macri. mencionar que un revolucionario chileno, Mauricio Hernández Norambuena, preso en Brasil, fue extraditado de Brasil a Chile la pasada madrugada, un luchador resistente contra la dictadura de Pinochet y combatiente internacionalista también, integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y quería desde acá, digamos, alzar mi voz por la defensa de la vida de Mauricio, porque él es un luchador al cual las fuerzas represivas en Chile le tienen unas ganas enormes. Así que a estar atento con eso. Todavía hay resabio de los alcances de lo que hicieron los militares en aquellas épocas. Está intacto eso, ¿no? Lo podríamos hablar. Sí. Y también recordar que mañana, 22 de agosto, se cumple un año más de la masacre de Trelew. Hablando de violencia. Hablando de violencia. No, y que también están embromados por el sur, ¿no? Sí, Claro. y hay Mucho una gusto. marcha, digamos, conmemorando el 22 de agosto, más la lucha que tienen todos los estatales. Hay 2 delegados que están detenidos y como recurso de esto largan que el gobernador está de novio ¿Con Pampita? No, Ah. con Más viejita. más viejita. Y están armando todo eso para que en los medios no se sepa la lucha que están llevando los estatales que de julio han cobrado unas 500 personas más o menos y han cobrado 1/3 de lo que tenían que cobrar. Estamos hablando de Chubut. De Chubut. Y la doña es la Luz Salazar. ¿De quién? Luciana Salazar. Luciana Está de novia. Ajá. Usted no sabe, no se entera. ¿Ve que no, tanto yo, libro? Lo único que no alcancé sabe. a ver hoy día fue que ¿cómo se llama? Una que se separó. Otra rubia. ¿Cómo es que se llama? Son todas iguales. No, esas es una bien que canta bien una que yo siempre me río, me van a disculpar la licencia, pero empieza una canción muy suave, dice suavecito, lentamente, amame caramba linda, y después pega el grito. Valeria Lynch. Valeria Lynch. Ah, se separó. Oh. Sí, lo vi ahí antes de salir. ¿Ah? Esa es una noticia internacional. Claro. Ya estamos hechos. Bueno. Y bueno, Fue novia de Redrado esa chica, ¿no? La Luciana Salazar, sí, la otra es muy grande para hacer. Bueno. No, la otra fue novia del abuelo, invitar también, como dice el poema, arrímese para el lado, todos los orilleros, todos los periféricos, todos los nadie, todos los naides, arrímense para el lado de la lucha popular y a la organización. Bien, que va a ser la salida. Unos mensajes mañana, jueves. El viernes y el sábado vamos a ir a escuchar a la socióloga e historiadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, una intelectual aymara, ¿no? ¿Es aymara?
va a dictar un curso, oralidad, mirada y memorias del cuerpo, el jueves 22, viernes 23, de 17 a 21 y el sábado 24 de 9 a 13 en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ese día, el sábado, también va a dar una charla gratuita ahí también en la Facultad de Educación. Y el miércoles 28 a las 15 horas en la Facultad de Ciencias Políticas, creo que es, va a estar la socióloga Maristela Svampa, dando una charla también sobre temas concernientes a la actuación de la derecha en la región latinoamericana. Bien. A interesarnos, a que no nos formemos consumidores sino ciudadanos conscientes y a luchar por nuestros derechos. Seguir luchando. Muy bien. Nos vamos a ir entonces hasta el otro miércoles. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. En otra edición de A Desalambrar. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se aguzanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar.